Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero responder en este vídeo a la pregunta que me hacen habitualmente por redes sociales de si se puede vivir de escribir, es decir, si se puede ganar suficiente dinero para poder vivir exclusivamente de escribir. Y esta respuesta, necesita sin lugar a dudas cierta aclaración y cierto desarrollo. Primero, ¿qué significa vivir de escribir? Claro, vivir, significa que únicamente haciendo la actividad de escritura puedes mantener tu nivel de vida. Y la respuesta, si se puede vivir de escribir, la respuesta es que la respuesta simple es sí, pero no es fácil. Es decir, personas que vivan exclusivamente de escribir, hay pocas. La mayoría de personas que escriben, incluso premios Nobel o gente que gana mucho dinero, compagina su actividad de escritura con otro tipo de actividades que a veces son incluso más lucrativas que la propia escritura. Es decir, hay gente que gana más dinero, mucho más dinero haciendo conferencias que publicando libros. Hay escritores que publican libros, pero ganan más dinero con las conferencias que con los libros. La realidad es que la mayoría de escritores que viven de escribir no tienen únicamente una fuente de ingresos, sino que tienen varias fuentes de ingresos. Por ejemplo, muchos compaginan su actividad profesional con la escritura. Hay gente que tiene cargos en el mundo de la cultura, Instituto Cervantes y cosas así, profesores universitarios, profesores de secundaria, gente que se dedica a la política, gente que se dedica al mundo intelectual en general, que además escribe. Por ejemplo, es muy habitual que la mayoría de profesores universitarios escriban libros, que pueden ser técnicos o no, pueden ser novelas también. Entonces, claro, y luego, ¿qué significa escribir? Significa escribir novelas, porque hay guionistas que hacen guiones para películas o para videojuegos o para lo que sea, que ganan muchísimo dinero. Hay guiones que se pagan millones de dólares por un guión, por lo tanto ganan mucho dinero con eso. Aquí la clave, si quieres vivir de escribir, es diversificar. Diversificar tus fuentes de ingresos. El problema es que muchos escritores quieren vivir únicamente de escribir obras de ficción, de escribir novelas. Y vivir solo de escribir novelas es muy complicado. Y si hacemos un cálculo aproximado te darás cuenta de ello. Un escritor que publica con una editorial tradicional gana entre el 5 y el 10% del precio de venta al público. Si tu libro se vende por 20 euros y el 10% son 2 euros por libro, ¿cuántos libros tienes que vender para poder vivir de eso? A ese dinero que tú ganas por vender tu libro en una editorial tradicional le tienes que restar las comisiones, por ejemplo, si tienes un agente literario, que igual se queda el 20% de todo lo que tú ganas. Entonces ya no son 2 euros, es menos, es 1,70. A ese 1,70 le tienes que restar los gastos de impuestos. Si eres autónomo, por ejemplo, en el caso de España, tendrás que pagar tu cuota de autónomos. O si tienes una sociedad o lo que sea. Eso implica que todavía se reducen más los ingresos. Es decir, para vivir solamente de escribir libros de ficción, tienes que vender millones de ejemplares. O tienes que conseguir que tus libros se pasen a películas. Y autores en el mundo que vendan millones de ejemplares hay muy pocos. Luego también hay otro camino, y es un camino que se ha iniciado hace pocos años con el fenómeno de autoedición, sobre todo de autoedición en plataformas como Amazon, que muchos escritores han visto que han aumentado sustancialmente sus ingresos. Es decir, se gana mucho más dinero autopublicando libros que publicando con una editorial tradicional, porque una editorial tradicional solo te paga entre el 5 y el 10%, pero si autopublicas en Amazon cobras el 70% en ebook y el 35% en papel, es decir, el triple de lo que se gana publicando con una editorial. Es cierto que igual con una editorial grande tienes distribución en librerías, etcétera, igual es más fácil que haga una película de tu libro. Todo tiene sus pros y sus contras, pero sí que es cierto que se ha creado toda una nueva comunidad de escritores autopublicados que viven de sus libros. Luego también hay muchos escritores que son periodistas, que se dedican a la docencia, que se dedican a muchas otras cosas y compaginan ambas actividades. Generalmente la escritura lo que genera son ingresos extra, ingresos pasivos.
Es decir, tú publicas el libro y ese libro va generando ingresos pasivos cada mes o cada año que tú has publicado el libro. Conseguir ingresos pasivos tampoco es fácil porque necesitas tener una marca personal, necesitas tener unas ventas recurrentes, no es tan sencillo como algunos te lo quieren vender. Luego también otra fuente de ingresos para muchos escritores es hacer cursos de escritura, talleres literarios, asesoría literaria, correcciones, traducciones, escritura como escritor fantasma, etc. A ver, el camino para vivir de escribir no es fácil, sobre todo si no conoces de marketing. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchos escritores no saben de marketing, no saben venderse, no saben construir esas fuentes de ingresos. Y la única forma que se les ocurre de ganar dinero con su libro es publicar con una editorial tradicional. Si tú eres capaz de ser mucho más imaginativo y redactar otro tipo de textos, por ejemplo, escribir discursos para políticos puede ser algo muy lucrativo. Escribir contenido para marketing, para email marketing, copywriting, textos publicitarios, contenido para empresas, artículos para blog, etc. Hay muchas otras formas de ganar dinero además de con el libro. La realidad es que lo que sueñan la mayoría de escritores es vivir de escribir publicando novelas, por ejemplo. Y la realidad es que eso es muy difícil de lograr. No es imposible, pienso que cada vez es más, en cierto sentido es más fácil de hacer porque tenemos la autopublicación, pero lo que tienes que entender es que vivir de escribir depende exclusivamente de ti. Gracias a la autopublicación tú no necesitas una editorial. Antes tú necesitabas que la editorial te eligiera, te validara y te permitiera publicar tus libros, tus textos. Ahora ya no lo necesitas. Ahora se trata de crear tu plataforma de autor, tu marca personal como autor, crear contenido en redes sociales, crear vídeos, crear un canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y eso te puede ayudar a generar múltiples fuentes de ingresos, cursos, libros, conferencias, ghostwriting, escritura de muchos textos, etcétera. Si realmente quieres vivir de escribir, tienes que convertirte en un emprendedor, ser un escritor emprendedor, ser un empresario en cierto sentido, porque tú quieres vender un producto o un servicio. Todos soñamos con ser Ken Follett, ganar millones de dólares, estar en casa, escribir tus novelas, darle el libro a la editorial y que la editorial se encargue de venderlo y tú no hagas nada, ni lo corrijas, simplemente vayas a la feria del libro, vayas a entrevistas hablando de tu libro. Eso es todo, eso es lo que sueñan la mayoría de autores, pero eso es algo al alcance de poquísimas personas en el mundo. Sin embargo, hay toda una clase media, por así decirlo, de escritores que gracias a que han diversificado sus ingresos, han sido mucho más imaginativos y mucho más emprendedores, a veces ganan mucho más dinero que escritores que publican con grandes editoriales tradicionales. Por lo tanto, sí se puede vivir de escribir, pero no es fácil. Y si quieres hacerlo es muy importante que aprendas marketing para escritores, que aprendas a vender tu libro, que sepas cómo se vende tu libro. Nosotros en Editorial Letra Minúscula te podemos ayudar. Tenemos miles de vídeos, cientos de vídeos gratuitos que te pueden ayudar a vender más libros. Tenemos también nuestro curso de Amazon Ads para escritores, que si has autopublicado tu libro en Amazon, pues te puede ayudar a vender más libros. Tienes que formarte en marketing, habilidades de venta y en emprendimiento para lograr vivir de escribir gracias a poder vivir de escribir tu libro. Por lo tanto, es algo que sí se puede lograr, pero con mucho trabajo, esfuerzo y enfoque en tu propósito. Gracias. Si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte. Ganarás más dinero que con una editorial tradicional si tú publicas con nosotros, ya que cobrarás todas las regalías, serán para ti. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Visita nuestra página web letraminuscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.